Gracias por acompañarnos a Yacos 80 aquí en SB Televisión, canal SB. Y vamos a hablar de algo que nos preocupa porque la casa no está en llamas, pero hay peligro de que sí esté en llamas. La casa no es el Perú, la casa no es Lima, la casa es América Latina, como debiera ser, ¿no? Un continente donde estemos todos unidos trabajando. Pero eso lo vamos a seguir viendo en otros programas. Pero la casa está en llamas. Se dice que América Latina es el continente con mayor desigualdad en el planeta. No el más pobre, con mayor desigualdad, que son dos cosas diferentes, porque hay continentes mucho más pobres que el nuestro, hay más pobreza, pero hay menos desigualdad. Y entre los países que tienen mayor desigualdad, el campeón en América Latina es Chile, el país más elogiado, curiosamente, el país que es más elogiado por los medios de comunicación, que siempre nos han dicho que es un país que hay que mirar, muchísimos especialistas y no especialistas como Vargas Llosa han elogiado el gobierno de Chile. Hoy Chile está en una situación gravísima, no saben para dónde disparar, realmente no saben para dónde disparar. La señora de Piñera, que es el presidente, dijo que los alienígenas los iban a atacar o los estaban atacando. Quiso decir que era gente desconocida. Y Piñera dijo, no podemos permitir que gente que no tiene escrúpulos para nada, ni siquiera para matar, cambie el país. La gente salió a la calle, no salió a matar a nadie. Ha habido saqueos y cosas violentas como las hay siempre, pero que generalmente son generadas por quienes quieren condenar eso. La gente sale a protestar porque no le alcanza. Ahora, ¿por qué no le alcanza? Vamos a conversarlo con nuestro amigo e invitado especial en este programa y que nos va a seguir acompañando en otros, José Carlos Valer, que es economista con un máster en Oxford, que es una ciudad maravillosa, aparte hermosísima, y nos va a explicar, José Carlos. Hemos vivido, yo nunca he estado fascinado por Chile. Sí he estado muchas veces en Chile y le estaba contando yo el que he hecho el viaje, ida y vuelta a Argentina, que es hermoso el viaje. Son 1000 y pico de kilómetros que uno pasa por Chile. Y hablas con la gente. Y yo hace años que encontraba este descontento. No es que la gente estaba feliz, que bien la estamos pasando. Pues yo les decía, pero ustedes tienen muy buena reputación, le está yendo muy bien. Y me miraban como si yo estuviese hablando de un animal del zoológico que no existe. ¿Qué es lo que está pasando para ti desde el punto de vista de la economía? Guillermo, es interesante el fenómeno porque no solamente acompaña las protestas en Chile están acompañadas de protestas en distintas partes del mundo casi al mismo periodo, ¿no? Tienes recientemente los temas de Cataluña en España, los chalecos amarillos en Francia, las protestas en Hong Kong. Escocia, que se quiere independizar. Sí, y ahora Ecuador, y todos por fenómenos bastante similares, ¿no? En Ecuador es por la subida de los precios del combustible. En el Líbano también porque le iban a poner un impuesto a las llamadas de WhatsApp, ¿no? Es así. En Hong Kong salió a protesta porque iban a pasar una ley, China quería pasar una ley para poder extraditar a perseguidos políticos que estaban en Hong Kong, poder extraditarlos a China y juzgarlos. Y en Chile es porque han subido los precios del metro en 50 céntimos equivalentes a Perú, ¿no? O sea, 50 ¿Sería equivalente a 50 céntimos? Escuche, esto es muy importante. Sí, 50 céntimos. Y el desconcierto es generalizado, porque en todos estos sitios de protesta se está dando un fenómeno sociológico, socioeconómico que antes no podía darse. Una de las posibles explicaciones para las manifestaciones públicas, son dos temas. Hay un tema de fondo que ahorita te lo voy a comentar, pero el tema externo de las manifestaciones públicas viene dado por el social media, los Twitter, los Facebook, los grupos de WhatsApp. En Cataluña usan esta app que se llama Tsunami Democratic. Tsunami Democratic. Sí, en el Líbano hay una muy popular que es Telegram, se llama, porque es bastante bien encriptado las cifras, entonces es difícil que
puedan espiar o alterar quien está enviando. En el Líbano fue el WhatsApp, en Chile también los grupos de Facebook, todos han generado una... Ahora se pueden organizar manifestaciones, igualito en Hong Kong, sin necesidad de estar... Salir a la calle, salir a la calle después. Claro. De hacer un congreso de un partido político y una ideología y luego salir a las calles a protestar, que era la usanza de siempre, ¿no? O sea, del partido político salían las ideas, sí, y la revolución. Ya no necesitas porque tienes los medios sociales para intercambiar y ellos saben exactamente en dónde se van a reunir, cuándo se van a reunir, qué pancartas hay que llevar, por qué están protestando. Y son totalmente irreguladas porque han prohibido me parece que han prohibido en España está prohibido estuvieron tratando de prohibir que esta app que usaban pudiera seguir funcionando. ¿Por qué? Porque y uno de los me decían, pero ¿estás seguro? Eso es un tema de tan potente es la tecnología, alguien tiene que estar moviendo esto detrás. Y una de las evidencias de que sí es así es que, por ejemplo, en el caso de Chile, Piñera no tiene con quién dialogar. O sea, la pregunta es, solo. O sea, ¿a quién le atiende sus reclamos? ¿Quién es el vocero de la oposición? ¿Quién es el vocero de los manifestantes? No existe, porque es una entelequia que viene a estar en los medios y la gente se junta y protesta. O sea, las razones de la protesta ahorita las vamos a ver, pero los políticos tradicionales no tienen un opositor al cual confrontar o apresar, porque cuando han estado investigando y tratando de la policía ver quiénes eran los líderes de las manifestaciones, no los encuentran. Parece que no existen. Y por eso es el comentario que has hecho sobre esto de los alienígenas puede tener, claro, puede ser natural, porque no saben qué está pasando. O sea, ¿quién es el vocero? ¿Qué demandas tienes? Son muchas, ¿no? Es interesante, ¿no? Yo estuve en Chile en 2006 por temas de trabajo y las conversaciones de los taxistas en las cafeterías ya no crecemos como antes, 2006, hace 12 años. Antes crecíamos a 2 dígitos, luego crecíamos a 7, a 8, a 6, ahora solo crecemos a 3. Y la verdad que vamos a crecer seguro a 2. Es la misma conversación que se tiene hoy en día en el Perú. En Chile se tenía hace más de 10 años. Entonces te das cuenta que Chile no nos lleva 10 años solamente en avances económicos, sino también 10 años en crisis. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros es un país minero, es un país que depende un 50% del cobre o de las exportaciones de minerales, y el fenómeno común a Chile, Ecuador, Perú va a ser la abundancia de recursos naturales y estar muchos años en una bonanza de recursos naturales, claro, que ya empieza a dar la vuelta, ya está generando la curva, ya creció y subió y generó la riqueza que debió generar y ya no genera más. Pero sigue produciendo la misma cantidad y ya hay más población, por eso es menor la... No tanto el tema poblacional, sino que todos los valores como el costo de la vivienda, sí, gracias al efecto del boom minero, todo sube de precio. Entonces, del 2006 a ahora en Perú, y la gente se debe acordar, comprarse un departamento era equivalente a comprarse una camioneta. La gente decía, ¿me compro mi camioneta o me compro un departamento para alquilarlo? Eso era el Perú en el 2003, 2004, porque empezaba a haber riqueza y podías invertir. Hoy no. Hoy para comprarte el mismo departamento tienes que comprar 4 camionetas. Entonces, los hijos de los que vivieron el boom minero inicialmente, la gente que estuvo en su época ganando más hasta el 2013, sus hijos, que son los millennials de hoy día, ya están alcanzando los 30 años, los primeros millennials. Ya están empezando a tener hijos y empiezan a buscar otras cosas más allá de salir en YouTube. Ya quieren ir a comprarse su casa, a ver cómo van a pagar, cómo van a costear tener familia. Y eso es lo que está pasando en Chile. Ellos quieren empezar a vivir lo que sus padres vivieron, pero como solamente en la vivienda sube 4 o 5 veces más lo que costaba en la época que ellos eran niños, ganan ellos lo mismo, porque los sueldos se van subiendo lentamente de acuerdo a la inflación, pero no tienes la misma capacidad adquisitiva. Claro.
Entonces tú sí te tienes que sobreendeudar. Uno de los reclamos en Chile es que los estudiantes están endeudados porque paran estudiando cosas, tienen que prestarse, empiezan a vivir del crédito para poder mantener un estilo de vida decente como lo tuvieron con sus padres. Entonces empiezan a trabajar para pagar sus deudas. Pero acá hubo una noticia, acá dijeron, ahora los bancos van a dar crédito para que la gente estudie, ¿no? No, pero no es tu... te dan crédito no es que tú eres más rico, ¿no? No, claro. Te están endeudando. Pero te engaña de alguna manera, pues. Claro, tu reacción es, voy a poder acceder a la universidad, ¿no? Ya sientes que como que está siendo aceptado en un nivel mejor. Claro, pero después hay que pagarlo eso. Pero después hay que pagarlo. Y por más que trabajes, ya no vas a poder acumular la riqueza que tus padres acumularon. Eso es lo que va a pasar con los millennials hoy, que ya están volviéndose más adultos. Es lo que pasó, y hay varios documentales sobre eso, sobre Chile, que los mineros, los viejos mineros que ahora ya están jubilados, hay entrevistas donde ellos dicen, mira, yo sé que mis hijos no van a poder gozar lo que yo gocé de la mina. Yo me puedo comprar mi casa, mis 2 carros, educarlos a mis 5 hijos muy bien. Mi hijo ya no puede trabajar en la mina. En parte porque ya no hay ese boom de proyectos mineros nuevos. Sí. Segundo, porque hay mucha gente capacitada en lo mismo. Y tercero, las minas son más eficientes cada vez, entonces requieren menos gente. Entonces esa gente ya no va a vivir la bonanza que vivieron sus padres. Ya estamos entrando a la segunda etapa y este fenómeno de los recursos naturales pasa en todo lado, pasa en el África, pasa en Australia, pasa en Perú o en Chile, no es extraño, ya está estudiado. Estos fenómenos conllevan a eso. Después de un boom minero, el nivel de vida sube tan caro, que relativamente eres tan pobre como lo fueron tus padres antes del boom, porque solo te alcanza para sobrevivir. Y este efecto de frustración, de no poder pagar tus cuentas, tener que estar trabajando y solamente para poder seguir sobreviviendo, genera estas chispas que puedes... Pues una frustración más grande. Una frustración es no haber tenido nunca y no poder llegar a tener. Pero es una frustración de bajo nivel porque nunca has tenido. Pero cuando has tenido y dejas de tener, ahí la frustración es el doble o el triple. Es el doble. Y es donde te saca a la calle. Claro. Los padres de los millennials, ¿no? La generación X, siempre quiso darle a sus hijos lo que nunca tuvieron. Y se lo dieron gracias a la minería. En Perú también. El problema es que los millennials, cuando le prometan a sus hijos, te voy a dar lo que yo nunca tuve, no van a poder. Claro. Porque a pesar que ganen lo mismo que sus padres, no les alcanza solo les alcanza para sobrevivir. Claro, por eso esa expectativa es dramática. Así, y esos 12 fenómenos, le juntas el efecto de la internet y el Twitter, del Facebook, del WhatsApp, en el cual ya no necesitas organizarte para protestar. O sea, ya no tienes que ir no tienes que seguir el libro negro de las tácticas de rebelde. No necesitas. No necesitas pertenecer a un partido político y afiliarte, ir a escuchar la ideología y de ahí salir a protestar. No. ¿Has visto cuando los fenómenos como conversamos hace un rato de estos de los flash mobs, estos que se organizan para hacer bailes? Es exactamente lo mismo. Y lo peor es que las autoridades no pueden regularlo, porque ¿cómo regulas que todo el mundo se organice para ir a protestar a un solo sitio? Es un fenómeno moderno que está pasando en distintos, como te digo, no es extraño, está pasando en Algeria, está pasando en Francia, está pasando en Hong Kong, está pasando en el Líbano, está pasando en Ecuador, está pasando en Chile, y en Perú ha pasado un poco en Arequipa con el tema de Tía María, pero la prensa no lo ha cubierto necesariamente, ¿no? Pero sí, llamabas a Arequipa y decían, no puedo salir a la calle, como 2 semanas, tenían miedo que no iba a darse esta convención minera por la violencia que había esos días en la protesta. Pero al final, bueno, se desapareció. Pero ya es un símbolo de que incluso en el Perú estos conatos de rebeldía pueden aparecer de un momento a otro. Ahora, ¿y la acumulación de riqueza en pocas manos tiene algo que ver con esta descripción que tú has hecho? Sí, porque los fenómenos de recursos naturales, esta que le llaman la maldición de los recursos naturales, sí, está estudiada, o sea, no nos estamos inventando nada. Además de generar
una subida sistemática de todos los bienes y de los servicios, también amplía la distancia entre los ricos y los pobres. Y una de las grandes quejas en Chile es que la riqueza está muy concentrada en un porcentaje muy pequeño de la población. Es parte también de la protesta, ¿no? Es muy difícil de manejar, ¿no? Es un fenómeno económico que ocurre y que los gobiernos podrían anticipar, sabiendo los casos que ya existen, podrían anticipar ese tipo de fenómenos, ¿no? Y no es extraño que ahora en el mensaje presidencial de anuncios de hoy día ha habido un montón de promesas. Porque claro, están tratando de... Chile es una alerta. Sí. Mira, esto te puede pasar a ti. Entonces hay que tener contenta a la población de alguna forma para ganar tiempo, porque estos fenómenos no los puede controlar nadie, porque no tienen un líder visible. Yo estaba leyendo en el Le Monde de París que, por ejemplo, que describen el fenómeno chileno y lo compara con la Argentina. Pues la Argentina siempre tiene un recurso que es el peronismo, dice, que permite dialogar, digamos, lo que tú decías al principio, no hay con quién dialogar. En este caso sí hay con quién dialogar, en el caso argentino, es diferente. Sí, sí, sí. Puede ser que no resuelva los problemas, pero sí hay una alternativa. Claro. En Chile no, en este momento no hay salida. Sí. Y tiene elecciones en poco tiempo. Sí, así es. Pero ya quieren que el presidente renuncie, cambio constitucional, esas cosas familiares que hemos escuchado por acá. O sea, no es un fenómeno aislado, pero es una llamada de atención de que... ¿Y tú crees que podría pasar en Perú lo mismo? De aquí a unos años. Sí, y los catalizadores son Tía María y Arequipa pueden ser un foco de este tipo, ¿no? Pero claro, no está concentrado en la ciudad, en Lima, que es donde la mayor parte de la población está. Pero esta conversación del crecimiento, ¿por qué crecemos tan poquito? Va pasando todos los años. Entonces el año pasado crecimos 4%, después de haber crecido 2,5%, ya nos asustamos. Este año se espera 3%, y para el próximo año están esperando un 4% de crecimiento de PBI. Pero lo más probable es que crezcamos a 3%. Entonces eso, claro, al principio no lo sientes. Es como el correcaminos el coyote del correcaminos que no sabe que ya no tiene piso, pero porque no ha mirado todavía no se cae. Es más o menos lo mismo. Ah, qué buena. Sigues creciendo de a poquito, hasta que en un momento y empiezas a sentirlo. Porque Chile no tiene mayor desempleo, un poquito más que nosotros, pero no mucho más. Entonces el fenómeno de Chile no es la falta de empleo, es el costo de vida, el nivel salarial no les alcanza. Entonces cuando eso se extiende muchos años, la frustración de la población crece, ¿no? Muy interesante. Pero ahora, digo yo, vos decís dentro de unos años, pero dentro de unos años va a haber nueva tecnología, quizás tengamos teletransportación, entonces los convocamos a través de las redes sociales y después la teletransportación te lleva a una manifestación. No, estoy exagerando, ¿no? Pero el fenómeno del tecnológico, el problema de estas revoluciones sin líder es que así como aparecen, también desaparecen. Porque al no estar organizadas, a no tener un pliego de reclamos claro y algo, claro, ocasiona un quiebre en la institucionalidad del país, o se piden reformas y empiezan a hacer, y otra vez desaparece hasta que otra vez vuelve a aflorar, ¿no? Es un fenómeno nuevo que los políticos futuros tienen que empezar a saber manejar, porque polis es estar al servicio de la ciudadanía. No es administrar el dinero. Perú tiene mucho dinero de la riqueza de los últimos 10 años que ha acumulado en las rentas de la minería. El trabajo en Perú es cómo distribuirla, ¿no? Y no somos muy ineficientes en eso, ¿no? Entonces la ventaja de Perú es que tiene todavía reservas acumuladas que pueden hacer que esto aguante un poco más. Pero ya estamos viendo los fenómenos del favoritismo por haber disuelto el Congreso, son más o menos indicadores de que la gente sí le interesa seguir creciendo, seguir prosperando, pero si el Estado no da signos claros de que está realizando una buena administración, una ejecución eficiente de los fondos que ha obtenido, pues la gente no lo siente, la gente quiere ir a educar a sus hijos, comprarse su casa.
¿no? Entonces, y lo mismo que pasaba en Chile, ¿no? Ahora, ¿tú crees que es posible prever estos fenómenos? ¿Se pueden prever? Porque a medida que avanza la tecnología, también las ciencias sociales avanzan en la observación, ¿no? Sí, Los fenómenos psicosociales, avanza uno en la observación, en la capacidad, pero sí, ¿habrá un desfasaje entre esos dos crecimientos de la tecnología y sí, la observación de los efectos de esa tecnología? sí, se puede prever, pero la previsión que se tiene académicamente de estos fenómenos no es muy positiva. ¿No? Y es una advertencia porque los fenómenos que hemos visto de protestas en Chile y Ecuador es el comienzo. Ujú. ¿Qué sucede cuando el país... Es lo mismo que en Perú sucedió con la época del guano y el salitre. Y a Chile le pasó con el salitre también. De un día al otro ya nadie compraba el salitre o el guano porque un científico en Europa inventó una forma nueva de fabricar el fertilizante. En el lado del caso del cobre, el cobre no es eterno. Perú tiene reservas por 50 años, no más. Entonces, en algún momento el Perú va a dejar de producir tanto cobre y la gente va a seguir demandando cosas. Va a seguir demandando obras, infraestructura y saneamiento, y el Estado ya no va a tener recursos fiscales. Entonces, los llamados booms de los recursos naturales acaban en un país sobreendeudado, al final. Toda la riqueza acumulada se desperdicia, porque o se gasta en No se invierte elefantes, adecuadamente. sí, o se gasta en elefantes blancos, Claro. o por el fenómeno de corrupción desaparece también. Es como la los reserva. pueblos que ponen una estatua grandota del sombrero, de Sí, sí, de un zapato. el estatua al árbitro, Sí. al clip, cosas así, ¿no? Es un fenómeno estudiado y no solo pasa Pero acá. José Carlos, ¿pero esto beneficia a alguien? Digamos, ¿hay algún sector de la sociedad mundial que se beneficie con estas crisis que tenemos nosotros? Durante las crisis no, pero el problema es que cuando la manifestación surge, el pueblo se queja, los gobiernos lo que tienden a hacer es exagerar en el gasto público. Entonces empiezan a ejecutar obras por ejecutar. Sí. ¿Quiénes se benefician ahí? Todos los contratistas, las consultoras, todos los que proveen esto, porque pueden cobrar lo que quieran, porque el gobierno está apurado en generar obras. Entonces, sí existe, pero no es que ellos no necesariamente lo hayan causado, sino que se benefician del desorden. ¿Y los centros del poder económico, Wall Street, digamos, los más poderosos, se benefician, juegan algún rol en esto? Es interesante porque... O miran solamente, son Es interesante observadores. Porque si tú ves después de todo el fenómeno político que hemos vivido en Perú las últimas semanas, el tipo de cambio está igual, incluso más bajo que antes de la crisis. Los bonos en el exterior, o sea, como nos miden a nosotros el riesgo de los Wall Street, como nos miran a Perú, qué tan riesgoso es, sigue igual. Chile está igual. ¿El riesgo país de Chile no ha aumentado? Ha subido un poquito en la parte de largo plazo, de los bonos de largo plazo, que tiene sentido, claro, pues si esto no se soluciona rápido, puede caer de consecuencias. Y la parte de las tasas en corto plazo se ha movido bastante, también se ha subido. Pero no es lo que esperas de una crisis real donde todo se va a ir, todo va a colapsar. Entonces, en Wall Street se ve como fenómenos temporales de ruido político que si se extienden más de ciertos meses sí pueden causar un problema. Mientras tanto, eso les da tiempo a los inversionistas para... El momento que los inversionistas ven problemas reales, empiezan a sacar su dinero de los países, vendiendo bonos, etcétera, ¿no? Y tú lo empiezas a ver en el tipo de cambio. Entonces ahí es donde el Banco Central se activa. Afortunadamente el Banco Central pero no tiene reservas suficientes como para enfrentar durante un tiempo, ¿no? Porque si estuviera como el caso de Argentina, que no puede afrontar ese tipo de movimientos, ves lo que ocasiona, inflaciones encima del 56%, el tipo de cambio variando. Eso acá sería imposible, sería regresar a la época de Alan García, primer gobierno. Y sí ha sido así. Y eso acá no hemos visto desde esa época. Desde hace 40 años no hemos visto esos tipos de crisis económica en Perú. Ahora, en ciencia se dice a veces que la ciencia de hoy puede ser la superstición de mañana.
¿no? Ya. Es decir, en el campo económico puede ser que una cosa así ocurra, que las soluciones que hoy estamos dando mañana por desarrollos tecnológicos especiales o por algún drama como podría ser el calentamiento global, pasen a ser algo que ya no tiene ningún valor. Más obsoleto. Sí, pero economía es interesante porque las olas vuelven, se van y vienen, ¿no? ¿Sí? Antes del colapso de la década del 30, la Gran Depresión en Estados Unidos, todos eran liberales, libre mercado, y mientras más industrialización haya, era mejor. Hasta que vino el colapso de la Gran Depresión. Luego todos se volvieron keynesianos. Entonces todos... Lo keynesiano significa una mejor repartición de la riqueza, Sí, que el inversión gobierno, del Estado. que el Estado, cuando haya claro, problemas, cree obra pública. se endeude o haga gastos directos para generar crecimiento, producción y empleo, hasta que la economía se estabilice. Y durante ese tiempo el Estado tiene que poner. Y es permisible que el Estado se endeude, incluso genere un poquito de inflación. Pero ahora, por ejemplo, ¿tú le aconsejarías a la gente, digamos, a quienes van a ofrecer planes de gobierno, planificar antes adecuadamente la economía? ¿Se puede planificar o...? Depende del país. ¿Sí? En el caso de... Hablemos del Perú, che. En el caso de Perú, el fenómeno, con las reservas actuales que tienes, el problema del Perú no es un tema de economía, porque tienes reservas y producción suficiente como para aguantar unos años más. Tu problema es un problema de la inversión de esa riqueza, de esos recursos. Y la inversión de los recursos depende de que haya proyectos rentables en el largo plazo, o sea, la elección de proyectos es importante. Lo segundo es que exista un sistema judicial lo suficientemente eficiente y libre de corrupción para garantizar un crecimiento empresarial. O sea, el país, en el caso de Perú, debería hacer lo que Chile empezó en los 70, que era diversificar su dependencia de la minería. ¿Por qué crees que nos quieren robar el pisco, la chicha morada, todo eso? ¿Por qué? Porque ellos empezaron en los 70 a generar una industria de agroexportación, entonces empiezan a vender, a crear todo, y bueno, Chile es un desierto, entonces es un poco difícil, no tienen los valles que nosotros tenemos acá. Entonces empiezan a generar toda esta industria de crear, una industria alternativa a la minería para que en caso de emergencias, como les pasó con el salitre, o se acabe o lo sustituyan, puedan generar empleo y crecimiento sin depender o cuando se acabe el recurso natural. Entonces, Perú tendría que apuntar hacia eso. Perú no ha hecho nada en los últimos 40 años. Alternativa, o sea, esta fue una alternativa a la agroexportación. La agroexportación. Pero ha habido intentos muy pequeños, muy chiquitos, pero no es lo suficiente como para que si mañana se acaba la minería, por temas de protestas sociales y otro, podamos sostener un crecimiento del país solamente con la agroexportación. Entonces, el plan del país es, ¿qué vamos a hacer cuando no podamos usar la minería o el día que dejamos de usar la minería? Tienes que empezar hoy día, porque eso toma 40 años, 30 años. Claro. Diversificar la producción. Diversificar la economía para que puedas producir empleo y producción que no dependa de la mina, para poderla balancear. Vamos a seguir con eso en un instante, espero que estén siguiendo con atención. Es muy interesante la clase que nos está dando aquí nuestro amigo José Carlos Valer. Volvemos en un instante aquí en Canal SB y en Yacosa 80. Los 80 son míos. Él tiene un 40 nomás. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. 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 Ya volvemos.
Bien, seguimos aquí con José Carlos Valer, economista, con un máster en Oxford, la hermosa ciudad de Oxford. ¿No extrañas Oxford, che? Qué bonito, me gustan las Qué linda. A la tradicionales. noche, ¿qué hacían? Vamos a hacer una... ¿Qué hacían en Oxford? No me des detalles, por favor, porque este es un canal serio, con gente responsable, pero la muchachada sale a las calles, a los bares. Pero como es una ciudad Yo universitaria, pasé 2 días o 3 en Oxford nomás, estaba fascinado, ¿eh? eh, eh, da la impresión, pues una ciudad de puro universitario debe ser, pero no, los negocios están obligados a cerrar a las 10 de la noche. Qué aburrido, pero... ¿Por qué? Porque, claro, saben, están obligados por el municipio, Ah, porque quieren que los estudiantes se vayan a dormir, porque, claro, si dejan abiertos los bares y es los que, restaurantes más tarde, la gente se queda tomando y no estudia. es decir, que la costumbre peruana, donde la seguimos, No, se no, vería frustrada en no, Oxford. no existe. No existe. Hay clubes secretos y cosas ¿Sí? así entre estudiantes, como cualquiera que se junte en su casa, ¿no? Con otros, pero no puedes salir porque cierran todos los locales, excepto los fines de semana. Pero tú has estudiado también en Estados Unidos. ¿Hay Sí. diferencia entre las universidades y yo digo la conducta cotidiana de los estudiantes, ¿no? Esa cosa que es tan linda. Claro, pero en Estados Unidos más es más ciudad de todo. Oxford es interesante porque es una ciudad de puro universitario, entonces las calles respiras estudios. Estados Unidos es más competencia, el estilo ahí es competencia. ¿Pero dónde te sentías mejor tú? Eh, a mí me gusta más el ambiente académico porque es más... Mm. Un día puedes ir a un museo a ver a un filósofo, ¿Te gusta más? sí, a un teórico físico, puedes ir al teatro, puedes ir a escuchar una charla sobre caligrafía medieval. Hay de todo, para Sí, todos los gustos. es fantástico eso. A mí me encantaba ir al Parlamento inglés. Sí. Oxford está a 1 hora y 20 de Londres. Y puedes entrar y visitas y los ves así Sí, como sí, si sí, estuvieras sí. en el zoológico, ves Sí. a todos los parlamentarios. Con zoológico. Algo así deberíamos hacer acá, ¿no? Un zoológico. Y detrás de un vidrio los puedes ver debatir. Solamente cuando hay debates importantes no te dejan entrar, pero si no, no. Y es decir, es admirable la eficiencia que ellos han desarrollado a lo largo de tantos años para debatir en el Parlamento inglés. Ujú. Ellos son 80, casi 90 millones de ingleses. Sí. O sea, son más del doble de nosotros en Perú. Triple, Son che. como 300 parlamentarios, triple. ¿Y cómo se organizan para manejar tanta gente y tantas provincias y tantos distritos? Tanta Y colonia. hacerlo. Que la Malvina, que Y Gibraltar. la eficiencia, eso sí, eso es otro tema, pero la eficiencia en la administración pública que ellos han llegado con los años, Sí. 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 Acá es que se habla tanto, Eso es importante. aquí que somos todo el mundo quiere ser emprendedor, Sí. líder, empresario, las best practices, las buenas prácticas, ese es el pan de cada día de los revistas empresariales y pero acá no copiamos las prácticas de otros países, Las buenas las prácticas. buenas prácticas en eficiencia del Estado. Porque decía ahora el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, que dejaba a la gente sin trabajo, decía, para que se hiciera emprendedor. Y el tipo lo que hacía era agarrar una bicicleta y repartir pizza. Que no es una emprendeduría, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Sí, emprendimiento. Emprendimiento, es un emprendimiento muy, muy estimulante, debe ser, ¿no? Claro. El problema del emprendimiento en Perú es también lo mismo, es el poder judicial. Pues tú no tienes la garantía que si le das crédito a alguien, te lo va a pagar. A menos que seas un banco y tengas todo un departamento y áreas legales que lo van a perseguir. Si eres un simple empresario, te arriesgas a ir a un poder judicial donde tu juicio va a demorar 10 años y a aquel costo, y al mejor postor, el que tenga más plata y sepa a quién pagarle, consigue la norma a su favor. Entonces, el desarrollo de empresa real en Perú no es posible. No es posible. Bueno, yo le hablaba a José Carlos hace un rato de izquierda y derecha. Y él me dice, yo soy neutro. Y yo digo, sí, pero te voy a hacer una pregunta así. Si es que has tenido la experiencia, ¿quién te parece más abierto, quién podría ser más permeable a los cambios que se vienen, que evidentemente ya están expresándose, a los que se agrega el cambio climático? ¿Quiénes son más permeables? ¿Te parece, o no tienes una opinión? Yo tampoco la tengo muy clara, ¿no? ¿La gente de la derecha o la gente de la izquierda? Y, Los que quieren creo que los dos, si más o menos entiendo,
lo que entiendo el tema en los temas de la ideología política, en la izquierda la idea es un reparto más igualitario. Sí. Y en la derecha es creación de riqueza. Y en ambos casos, en el reparto igualitario no puedes repartir si no hay riqueza. Eso necesitas a los de la derecha para que creen la riqueza y los de la izquierda puedan repartirla. Claro. Más o menos es así. Los dos tienen razón, depende en qué momento del tiempo estés, porque si ya acumulaste la riqueza, ¿cómo la vas a repartir? Claro. Pero si no tienes la riqueza suficiente, no puedes garantizarla, necesitas al otro. El problema es que el lado de la derecha del capitalismo, se han hecho investigaciones, es interesante. Todo el mundo conoce el juego del monopolio. Todos hemos jugado Monopolio alguna vez. ¿Qué pasa en el juego de Monopolio? Al final solo gana uno. Es como el Highlander, ese que descabezaba el resto, solo quedaba uno. La misión del juego es que al final solo quede una sola. Y cuando han hecho el estudio de los juegos, de miles de juegos de Monopolio, que es un sistema capitalista en laboratorio, digamos, sí. ¿no? Porque adquieres propiedades y luego vas cobrando según... Y mientras va cayendo tus competidores, tú vas adquiriendo sus propiedades, te haces más rico y el resto tiene que pagarte más, hasta que un momento ya nadie queda, solo quedas tú. Eso es más o menos... Eso en el monopolio. Eso en el monopolio, que es muy parecido al efecto de largo plazo del capitalismo. Claro. Pero claro, si al principio del monopolio intentas repartir riqueza que no tienes, no podrías. O sea, los dos, el vicio del capitalismo es que, claro, te va a hacer cada vez más desigual, inequitativo. Inequitativo. La distancia entre los ricos y pobres cada vez se va a hacer más amplia, igual como cuando juegas Monopolio. Han hecho el mismo experimento con ejemplos simples. Por ejemplo, juegan a la moneda y dicen, si yo gano te doy 5 soles y si tú ganas me das 5 soles. Y empiezan a jugar miles y miles de juegos al mismo tiempo. Y al principio todos ganan como una distribución normal, que en economía es, todo el mundo más o menos gana lo mismo. Conforme el juego se extiende más veces, automáticamente solo algunos empiezan a ganar más. Hasta el momento que poco a poco, solo una parte pequeña de los jugadores empieza a acumular toda la riqueza. Estamos hablando de un juego de monedas. ¿Hay una explicación a eso? Es un efecto estadístico, nada más. No han hecho nada más que jugar, tirar la moneda y esperar si ganas tú, gano yo. Entonces el efecto natural de la distribución de la riqueza... Hay tipos que tiran mejor la moneda que otros. Parece, pero cuando juegas con miles y miles de... Y ahí está gráficos, es bien interesante, que empieza a hacerse, a achicarse. Cuando todos tenían la misma riqueza, de repente empieza a acumularse y a juntarse en uno solo. Entonces, pareciera que es un fenómeno natural. Entonces ahí es donde entra los fenómenos claro, cuando se concentra mucho y depende en quién se concentre, países como los países europeos empiezan a adquirir posiciones más socialistas para tratar de distribuir ese exceso, esa concentración de riqueza, limitarla para que empiece a ir más hacia el resto de la población, para contrarrestar este efecto natural de la riqueza. Incluso en management, en administración se estudia, ¿no? El éxito no es lineal, no es que tú sales de la universidad, empiezas a trabajar duro y poco a poco te van a ir aumentando y algún día vas a ser jefe, algún día vas a ser gerente y algún día vas a ser el dueño de la empresa. En los estudios de 10 años del éxito de las carreras profesionales, el patrón que se ve es un patrón exponencial. O sea, la gente que es exitosa, o sea, si tú ves una promoción de colegiales de secundaria, los que son exitosos son muy exitosos, y el resto no sube. Entonces le dice, pero si son los mismos, todos han criado en la misma ciudad, han estudiado lo mismo, ¿por qué unos están arriba y otros están abajo? Parece que el fenómeno de la riqueza es similar al fenómeno del éxito profesional. Es exponencial. Una vez que adquieres otro nivel, empiezas a generar riqueza mucho más rápido que el resto. Sí. Para cuando te das cuenta, ya los dejaste muy atrás y ya no te pueden alcanzar. Entonces, cuando se enseñan la diferencia en realidad entre ricos y pobres, no es que unos sean genios y los otros no sean muy genios. Eso podría tener una explicación de neurociencia, ¿no? Que cuando uno recibe responsabilidades más altas, su cerebro se acomoda a esas responsabilidades más altas, digamos, que se acomoda, uno dice, pucha, este tipo que no es capaz, ¿no? Y de repente le dan responsabilidades y sí, las asume y puede seguir creciendo, ¿no? Sí. Como que el cerebro se va acostumbrando a las nuevas responsabilidades, las asume y las resuelve bien.
Sí, Puede ser que correcto. una Yo creo que sí, ese es un efecto. El otro es el efecto de redes, de network. Porque claro, cuando ya tienes otra posición, tienes acceso a otras oportunidades que no tiene el que se quedó detrás. Y este te da acceso a otras oportunidades y entonces el reto se incrementa y además se incrementa tu capacidad de tener amigos o conocidos que te puedan ayudar en generar más riqueza. Por eso, uno de los fenómenos que ya China lo está tomando de Estados Unidos es el fenómeno, esta figura del Silicon Valley. Son, es la zona son, con mayor desarrollo tecnológico del mundo, ¿no? En California. ¿Por qué? Porque es una especie de clúster donde agrupas a todos, a los estudiantes de ingeniería, a los científicos, a los profesores, agrupas a los bancos, a los inversionistas. Es como un ecosistema empresarial en una área geográfica reducida. Sí. Y China lo está copiando. Y China está haciendo China lo lo está mismo. copiando, Sí, está creando su Silicon eso. Valley. ¿Por qué? Porque se da cuenta que esta es una buena idea para generar conocimiento, riqueza, trabajo. Aparte succionas a los más capaces. Claro, porque está en la universidad al costado, entonces jalas a los mejores, al MIT, a estas universidades famosas, Sí. sacas a los más brillantes y mejores y los pones ahí, justo para trabajar en las empresas que tienen las ideas. Y están los inversionistas al costado, que son los que pueden darte la plata para que crees el prototipo, Entonces ese ecosistema es una idea que no es extraña que se podría hacer acá en Perú. Sí. Tienes tanta gente calificada en Perú en sistemas. Hay un montón de chicos que no tienen la organización ni estos clúster para poder acceder a buen financiamiento, a buena capacitación, para poder hacer realidad de repente ideas que ellos tienen muy interesantes. Entonces, otro problema es la falta de inglés. La falta del inglés te limita el vender tus productos más allá de Latinoamérica o dar servicios de más allá de Latinoamérica. Entonces no es porque ser gringo ni imperialista, sino que te da el acceso. Sí, En Rusia en los colegios enseñan hasta 5 o 6 idiomas. Las universidades, tenía compañeros que hablaban 5 o 6, hablaban español y me quedaba, ¿cómo hablas tú español si yo a las putas inglés? Y me decían, no, yo estudiaba en la universidad, mi primera carrera era idiomas. Entonces su sistema educativo de ellos ya están preparándolos porque saben que ruso casi nadie habla. Entonces si quieres que esa persona sea exitosa tienes que darle el acceso a las otras redes que no existen. Es darle más idiomas. Dos, es ponerlo en un clúster donde pueda generar. ¿Cuántos estudiantes ahora tienen del San Marcos, de la UNI, que pueden tener buenísimas ideas? Y lo único que pueden recurrir hoy en día es a sorteos o estos programas pequeños para startups, para fintech, que sortean entre varios fondos y apoyan a algunos. Y algunos ganan los fondos, y si son exitosos, viene un gringo, se lo compra y se los lleva. O sea, para el Perú no quedó nada después. ¿Y algún partido político habla en Perú de esto que estamos conversando? No creo, porque no he escuchado, no he escuchado ninguno que... Porque en todo la eso televisión te muestra un universo muy complejo y al mismo tiempo pero posible, ¿no? Y de soluciones de buenas prácticas que ya se implementan en otros países. ¿No? O sea, si acá que podemos exportar, si solamente vamos a seguir exportando rocas, el cobre son rocas, si vamos a tener, te doy una anécdota, iban a hacer esta convención minera hace unos años en Arequipa y querían darles placas a los expositores, esas placas pues conmemorativas de porque has venido a hablar, su plaquita pues, para que se lleve de recuerdo. Hacerlas en cobre, pues, porque estás en Arequipa, el Cerro Verde, todo es cobre. No pudieron encontrar una metalurgia que pudiera fabricar las laminitas de cobre. ¿Sabes dónde la compraron? De Chile. Claro. Fueron a Chile a comprar el cobre para hacer las plaquitas, porque en Arequipa no existía ni eso. Es dramático. No, te das cuenta, entonces las ideas de generar riqueza sobre la minería, que cuando yo voy a Arequipa también entrevistan, me preguntan, ¿y cómo hacemos para generar más industria, más alrededor de la minería? El problema es que el cobre es un mineral básico, que lo refinas, mira, no podemos refinar ni para una plaquita. Vamos a refinar. ¿Dónde está el uso del cobre? Está el uso en nuestros celulares, en nuestros iPhones, en las computadoras, en los televisores, por eso todo lo hace China. Entonces China es el clúster que, por eso China se asegura de tener sus contratos en todos los países que le van a proveer cobre por los próximos 200 años. No son tontos. No, claro. Entonces, y desde nosotros, una vez que se nos cabre nuestro cobre, cuando uno va a Paracas, y todos los que están viendo y hayan ido a Paracas de visita,
y ves las ruinas de lo que alguna vez fue el guano, yo cuando voy ahí digo, este es el recordatorio de lo que puede pasar en Perú si no manejas bien la riqueza que tienes durante un tiempo. Claro, qué bueno, ¿no? Ese es el fantasma perenne ahí de la que Perú ya le ha pasado. Fue muy rico, le duró poco, solo se hicieron ricos algunos, el país terminó endeudado y pobre. Sí. Así, ya nos ha pasado. La gente no se acuerda porque no lee historia, pero no ha pasado. Creen que el cobre esto no es así, la minería es para siempre. No es para siempre. No es para siempre. ¿No? Entonces, de repente nosotros ya no lo vamos a ver. Los millennials, de repente alcanza hasta los millennials, como digo, más o menos son 40, 50 años más. Sus hijos ya no van a disfrutar de eso. A menos que descubran, no sé, un mineral un nuevo mineral debajo del suelo. Y el litio, hay buenas reservas de litio en El litio Perú. es un caso interesante, porque Bolivia lo ha tratado de explotar, no puede todavía, porque encima está debajo de la salina. El litio es un mineral difícil de explotar. Chile también ha intentado. Argentina y no puede. también tiene litio. Son los cuatro. Es el triángulo, sí. El Perú también tiene. Y el tema es que han descubierto tantas reservas de litio que el precio del litio ha bajado un montón. Eso es lo que pasa. Entonces ahora para invertir en litio, los inversionistas dicen, no, pues ¿para qué voy a invertir si el litio está barato? Nos pasa como dice García Márquez, yo tengo tan mala suerte que si llueve sopa estoy con un tenedor en la mano. Sí, exactamente. El precio del litio ha caído, entonces descubrí, claro, si no es un gobierno, que el mismo gobierno ponga la inversión para extraer el litio y que va a demorar muchos años, Sí. ahora no hay ese es un mineral difícil de llevar a... ¿sí? Pero podría haber inversiones estatales en ese caso. Sí, usualmente... Que sean de estudio, que sean de... Ahora, ese es un punto interesante, porque la buena práctica económica, moderna, porque eso sí hay que separar. Y ahí yo me separo de los economistas del libro, los economistas de los libros de Samuelson, todos los que aparecen y todos son economistas antiguos, que sus recetas son las del libro que yo estudié en la universidad y que hoy en día ya no funciona. Porque los últimos Nobel son pruebas, justo han probado que esas teorías antiguas no se aplican en el mundo real o solo muy temporalmente. Entonces, ¿cuál es una buena práctica de este tipo de producción? La generación de industrias alternativas. O sea, la creación de las baterías estas de litio que es un proceso complicado, no es sencillo. Y lo más probable es que nos va a sacar ventaja ¿quiénes? Los que tienen clústeres tecnológicos, como Silicon Valley, China, Holanda, ese tipo de países que sí tienen la capacidad de generar esto. Entonces, si tú no inviertes en una educación de calidad hoy que prepare para industrias competitivas en el futuro, no vas a tener forma de afrontar el futuro, solo vas a seguir dependiendo de las rocas. Pero a mí me contaba Modesto Montoya, que es el físico nuclear más importante, un gran amigo además, que trajeron algunos muy buenos científicos peruanos del mundo, los repatriaron y acá le ofrecían un sueldo de 3.000 soles, 4.000 soles, cosa que era burdo, digamos, para tipos de la talla. Uno de ellos incluso había sido del grupo que había ganado el premio Nobel, no sé, de física, de química, de esas cosas, pero necesitamos esa gente, porque hay una fuga de cerebros realmente. Claro, porque no, y lo ves en la misma ciudad, ¿no? O sea, ¿quién quiere ir al gobierno a ganar muy poco si en el sector privado puedes ganar un montón? Nadie en su sano juicio va a hacer eso, porque todo el mundo tiene familias y dependientes, y etcétera. Pero claro, acá es mal visto políticamente. Claro, no, ¿cómo le vas a pagar bien al funcionario de Estado si hay niños muriendo de anemia en el... Claro. Sí, no, porque no es que le vas a pagar a todos mal o bien. ¿Qué prefieres? ¿Que la herencia que has recibido la administra alguien que no sabe o alguien que sabe? Claro. Porque el que sabe podría, sí, a pesar que cobra caro porque sabe, podría invertirla mejor y solucionar no solo el problema de los niños de Puno, sino otros problemas. Pero la dificultad es quién selecciona y quién sabe quién es bueno. Claro. Entonces, este ejemplo que decías de la exploración,
si el Estado se pone a explorar el problema es que el Estado pues no es minero, no es una compañía minera, no Claro. tiene ni los conocimientos ni la eficiencia para poder explotar adecuadamente. Pero algo que sí puede hacer el Estado es explorar, porque el Estado cuando se enfrenta a las negociaciones con inversionistas, etcétera, tiene muy poca información, Ujú, porque el que exploró sabe exactamente cuánto cuesta extraer ese mineral, ujú. entonces sabe hasta cuánto puede negociar. Es como cuando vendes un carro, ¿no? Tú sabes Ujú. exactamente qué le falla, qué no le falla, cuánto te está costando. En cambio, el otro que está en el otro lado de la mesa es un burócrata que le tocó ese día negociar con la minera porque estaba de turno Ujú. y no tiene la menor idea de cuánto cuesta el cobre o el litio, cuánto extraerlo, nada. ¿Qué hace? Regala pues, la licencia, el otro, porque mientras esté legalmente, en el Perú no es delito ser bruto. ¿Ya? Entonces, si tú negocias mal y te cobran 7 veces más lo que no deberías pagar, o te hacen construir una carretera que nadie usa, Sí, sí. o una refinería que nadie usa, ¿no? Por bruto no te van a meter preso. Y la plata del país se- esa riqueza se sigue perdiendo, poquito a poco se va perdiendo. Las grandes millones del país, si bien hay un fenómeno de corrupción, la mayor plata se pierde en malas negociaciones del Estado. Eso es- Pero tú sabes que yo he trabajado en la UNESCO y esto a tal punto que yo hacía de fundraiser, es decir, buscaba financiación para proyectos, entre otras cosas, para países que estaban en vías de desarrollo. Y no conseguíamos proyectos, los gobiernos no tenían proyectos, no había proyectos que presentaran. Había algunas ONGs que sí presentaban proyectos, pero no tenían el aval gubernamental, que es muy importante para que los organismos del sistema de Naciones Unidas participen. Claro. Entonces, no había proyectos, había dinero, estaba ahí, pero no había dónde invertirlo. Sí. Aquí pasa un fenómeno similar, ¿no? Cuando, bueno, ahora ya que está todo paralizado por el tema judicial y que todo el mundo tiene miedo de firmar nada, pues no hay No es proyectos, no para mí. avanzan. Pero en su época ya había pues los tinterillos de proyectos, ¿no? Entonces alrededor de cada gobierno regional, Mm. la gente, eso cuentan, pues, ¿no? Que se paraba la gente y ya sabían cómo armar un proyecto exactamente para que pasara las normas del Sabían, SNIP. Sí, son tinterillos de proyectos. pero es Entonces, ¿y importante. cuál era la jugada? La jugada es armas tu proyectito bien bonito y Mm. si de casualidad llega a pasar el Claro. filtro de que es un proyecto aceptable, todos se suben al carro. Entonces, no, yo te asesoré en el proyecto. Entonces, son proyectos que usualmente no tienen ni siquiera ni la plata, ni la empresa, ni los empleados contratados, nadie, ni siquiera experiencia. Pero bastaba que entrara el proyecto aprobado y ellos de la nada empezaban a construir, a hacer la empresa, a prestarse plata, porque iban con el aval. Pues, mira, yo ya gané el proyecto para el Estado, entonces se Interesante. prestaban plata, armaban la empresa. Recién se ponían a hacer las cosas. Entonces le sacaban la vuelta a la ley, que la ley estaba motivada para que no haya proyectos sin Mm. sustento, pero se volvían, ante la ausencia de proyectos, se agarraban lo que había y encima lo usaban para proyectos sin mayor sentido. Bueno, o sea, hasta ahora, en los últimos gobiernos, ¿qué proyecto en el Perú de infraestructura considerable se ha hecho? Yo no recuerdo. No hay nada, ¿no? Tienes la línea Metro 2 del Dima, empezó el 2014, debería haber acabado el 2016. Seguimos contando 2019 y lo han prometido por el 2022. El más cercano, ¿eh? Las reformas de carreteras, todas estas que se supone que están en el Plan de Nacional de Infraestructura, pero no se ha ejecutado nada. Entonces es un problema de la administración del Estado en ejecutar la plata esta de la minería que hemos ganado por 13 años. No es un tema de plata en el Perú en este caso. No es un tema de plata. No es como en Argentina que claro, tiene un problema de fisco. Aquí no. Es un tema de eficiencia. Entonces tendrías que contratar a los mejores para que te solucionen ese problema. Pero no, pues eso. ¿Y en qué áreas la capacitación de los futuros profesionales del Perú habría que incidir, según tú? El, el, Estamos pensando en voz alta, sí, pensando en voz alta, tendrías que seleccionar
industrias con futuro. La agroindustria es un potencial interesante en el Sí, país. pues la gente va a seguir comiendo siempre. Va Eso- comiendo de eso y no- encima lo puedes exportar, porque tú vas al extranjero y los arándanos, los blueberries, Ah, sí. estos son peruanos. Yo no sabía, yo ni idea tenía, estaba comiendo blueberries. Arándalo. Los esparros, todo eso, tiene un potencial interesante. Pero el ordenamiento de lo que estudian los chicos debe pasar por, no porque tengas más títulos, Ujú. o sea, el mecanismo hoy es, tienes que tener más títulos. En la época de mis papás tenías que tener secundaria Sí. si querías conseguir trabajo. En mi época tenías que tener universidad. Sí. Ahora no, tienes que tener Un maestría. Máster, sí, claro. ¿Ya? Y después será el doctorado. Y obviamente, claro, en lo que sea. Sí, sí, Porque entiendo. tú ves gente, yo he manejado gente en el sector privado, se van a sus maestrías, se van a sus diplomados y todo esto, y regresan, tienen un poquito más de conocimientos, pero nada realmente útil para su El trabajo. país. Y para el país. Ni siquiera para su trabajo, imagínate para el país. Porque claro, si empiezas a educar mucha más gente en industrias como que no tienes industrias, como si empiezas Claro. si no hay industria, ¿cómo capacitas a un montón de gente En robótica. En robótica o en el mismo sistema, ¿no? ¿Cómo capacitas más gente en sistemas si no hay dónde usarlos? Entonces generas un exceso de oferta. Ujú. Y cuando los chicos salen a trabajar, lo único que ocasiona es que sus salarios bajen cada vez más. Mm. Porque hay tantos capacitados en lo mismo. Sí. En Estados Unidos, para hacer programación y sistemas, nadie te pide un título de ingeniero de sistemas. ¿No? ¿No? Te dicen, usted sabe programación, listo, muy bien, siéntese. Un cartel técnico es suficiente para que tengas un trabajo decente en Estados Unidos, en sistemas. Acá no, acá tienes que ir a la universidad 5 años para que te consideren que eres apto para hacer lo mismo que hace un técnico de sistemas. Estás perdiendo valor simplemente en cómo estructuras las carreras académicas del futuro de la población. ¿Dónde va a trabajar tanta gente que estudia para ingeniero de minas, ingeniero relacionado a las minas? Las minas no emplean tanta gente. No, no. Esa es una cosa importante señalar, ¿no? Y si tú, cada promoción de todo el Perú que sale en estas ingenierías, ¿dónde va a trabajar? Si no hay tanta mina. Y la mina ya está ocupada, hay Son gente muchas ahí. personas que estudian, son muchos los Una muchachos que estudian promoción, ingeniería. Eso habría, como estamos hablando en voz alta, no hemos hecho el cálculo, pero sería interesante hacer el cálculo. Pero yo te apuesto que cada año salen 200, 300 egresados. Y una mina no emplea más de dos. Tía María emplea 200, 300 personas. Por eso hay tantos taxis en Lima. Y en Arequipa En Arequipa también. está lleno de taxis. Eso es un símbolo de su desarrollo, ¿no? El taxi El es la exceso de- ocupación, es ocupación disfrazada, desocupación disfrazada, o ocupación disfrazada, desocupación disfrazada, ¿no? Sí, yo siempre Mira. hablo con los taxistas, digo, esto es desocupación. Bueno, como nosotros estamos hablando de eso, estamos conversando con José Carlos, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, de hacer un curso además, en el que él va a exponer, vamos a capacitar a la gente en todas estas marañas extrañas de la economía y de los negocios, y al mismo tiempo nosotros que nos especializamos en eso vamos a trabajar en términos de neurociencias, ¿no? Para darle los límites enormes, mostrar las potencialidades enormes que tiene su cerebro y cómo manejarlo más adecuadamente. Vamos a hacer un curso que lo vamos a llevar, lo vamos a invitar a Ricardo seguramente, para que nos honre con su visita. Bueno, José Carlos, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo. ¿La has pasado bien? Sí, muy bien, encantado. Gracias por invitarme. Bueno, nosotros volvemos pronto, ¿no es cierto? Usted sabe, ya conoce nuestras fechas, ¿no? Yo no se las doy porque quiero que quede entre nosotros. Nos vemos.